Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Correa y este es su programa Accesible. Estamos en lo que será la nueva sede de la Cafetería Resiliente con Marco Santos y con Carlos Rodríguez, con quien vamos a tener una charla de estos ciclos de cine que se han venido suscitando en el Cine Morelos y que tienen una historia muy particular. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Morelos TV, Radial 3.14 y desde luego Universal Sónica. Pues comenzamos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Pues, ¿cómo surge esta idea de hacer un cine incluyente o esta iniciativa? Pues, mira, hemos estado trabajando ya desde hace un ratillo, casi 4 años, en los temas de inclusión a través de Proyecto Resiliente, de lo que más ha sonado que es a través de la cafetería, pero desde entonces intentábamos vincularnos a actividades, lugares o proyectos que pudieran tener un punto de encuentro con la inclusión, ¿no? Entonces, se fue platicando por la propia pandemia, muchas de las cosas que estaban sobre la mesa no se pudieron llevar a cabo. Pero con la entrada de Carlos al Cine Morelos creo que hubo un muy buen clic ahí y pudieron ponerse sobre la mesa propuestas que después se ejercieron como con mucha naturalidad. Carlos, ¿por qué no me describes la dinámica de las funciones? Porque yo creo que eso generó mucha curiosidad, sobre todo al principio, de cómo iba a ser a lo mejor tener debilidad visual y ver una película. Bueno, la dinámica es para la gente que no tiene, para los públicos que no tienen discapacidad alguna, pero quieren, digamos que, vivir o compartir una experiencia similar con sus familiares, con sus conocidos que sí cuentan con alguna discapacidad visual, auditiva. Pues digamos que el acceso es vendándole los ojos, tapándole los ojos, ya sea como con algún trapo, algún paño, alguno de estos que se utilizan para dormir, o algunos lentes que se imprimieron con un diseño específico de los proyectos participantes, y que el acceso a la sala sea totalmente pues a oscuras, ¿no? O sea, que no tengan visibilidad alguna, y que eso lo vivan desde pues eso, el acceso, el caminar, el tocar, el poder guiarse, que siempre hay voluntarios quienes los guían, hasta poder elegir el asiento donde quieren vivir, ¿no?, la película. Esto es para los públicos que no tienen discapacidad. Para los que sí, pues las películas están adaptadas, ¿no? Las películas están adaptadas en lengua de señas, con subtítulos, o están audiodescritas. Entonces también quisimos que el ciclo no solo estuviera dedicado a las personas con discapacidad, sino también al público en general, ¿no? También un poco como para invitarlos a ser más empáticos, no solo con los accesos físicos de los espacios, sino también con el compartir experiencias que no siempre se piensan para todos los públicos, ¿no?, como es el cine. Y déjame preguntarte algo antes de pasar a comentarle algo a Marco, que tiene que ver cómo consigues las películas. ¿Crees que haga falta hacer un catálogo más grande, o a quién hay que dirigirse si se quiere, pues digamos, hacer todo este ejercicio con alguna película, o de plano tienes que planteárselo a los que realizan las películas desde un principio? ¿Cómo es este proceso? Porque de pronto esta parte la desconocemos como público y yo creo que es importante saberlo, porque también el hacer cine implica muchas cosas, pero también hacer cine accesible yo creo que da muchas ventajas y abre una ventana para que se puedan hablar de ciertas temáticas. Sí, pues fue un tema cuando Marco y el Proyecto Resiliente nos platicaron y nos invitaron a participar, a colaborar en la idea del ciclo, porque del lado del Cine Morelos, del lado del oficio, de la programación, pues hay que hacer toda una gestión con los distribuidores, con las productoras que son dueños, o los realizadores que tienen los permisos de exhibición de cada película. Y es un tema que yo ya traía en la cabeza porque yo tengo un hermano con discapacidad visual,
Y en mis años en los que yo quería ser realizador, quería hacer cine, quería dedicarme al audiovisual, por ahí trabajé un par de proyectos de cortometraje en los que quería que el resultado final fuera audiodescriptivo, justo, ¿no? Como para atender a las personas con discapacidad visual y que mi proyecto, mi cortometraje, pues tuviera un público más amplio. Pero bueno, fue algo que se quedó ahí por muchas cosas, y cuando Marco me platicó sobre el ciclo, me lo propusieron, recordé que cuando yo estaba buscando hacer mi cortometraje encontré un proyecto muy bonito, un proyecto poblano que se llama Cine para Imaginar, que se dedica justo a adaptar las películas en diferentes lenguas para personas con discapacidad, pero también dan talleres sobre cómo hacer cine para personas ciegas, cómo estas personas que tienen alguna discapacidad auditiva visual también le entran a la chamba cuando hay que adaptar las películas, ¿no? Son ellos quienes hacen las adaptaciones porque obviamente lo viven. Y ellos tienen un catálogo que se hizo hace un par de años porque empezaron a hacer justo una ruta de cine mexicano por todo el país con películas, títulos adaptados, y tienen un catálogo muy corto todavía, pero es una chambota y es de aplaudirse el que lo tengan, de más o menos 10, 12 películas, todas mexicanas, que han sido, sus versiones han sido adaptadas. Entonces yo me di a la tarea más bien de buscar a Cine para Imaginar, de contarles cuál era la idea, cuál era el ciclo, qué es lo que queríamos, qué es lo que buscábamos, y aceptaron con mucho gusto. Y ya de ahí todo ha sido como la gestión de platicar primero con las distribuidoras, los productores: me interesa tu película, este es el ciclo, este es nuestro objetivo, nuestro público específico es tal, y pues hasta ahorita en las 3 sesiones que llevamos pues ha sido importante su colaboración, y ya solo después de que me dan el sí, me dan luz verde, yo vuelvo con Cine para Imaginar, que es quien me comparte la película ya adaptada. Y Marco, yo te quiero preguntar algo, porque de pronto pudiese pensarse que solo las personas que conviven con personas con discapacidad adquieren esta empatía, pero afortunadamente yo tengo el gusto de conocerte muchos años, y este interés por lo comunitario, por toda la cuestión social, este afán tuyo por la inclusión en todos los aspectos, no solamente en las personas con discapacidad, siempre ha estado ahí, y soy pues testigo de que así ha sido. Pero ¿cómo se dio todo este interés por afianzar a una comunidad de personas con discapacidad que de pronto parece pequeña, pero no lo es? Parece que está en una situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo se dio todo este proceso para ser resiliente y para ahora sí que involucrarte en proyectos como en estos cines inclusivos? Bueno, digamos que es una pregunta un tanto compleja, porque de alguna forma me llega un poco a nuestra historia personal, pero también colectiva. Comparto mucho esta idea de que estamos hechos de historias, y entonces estas historias nos van definiendo todo el tiempo, ¿no? Hacia dónde ir. Hemos trabajado colectivamente ya desde hace 10, 11 años más o menos, pero creo que muchos de los motivantes tienen que ver con nuestras propias historias. Pues soy hijo de un migrante, soy hijo también de una madre que padeció diferentes dificultades por falta de accesos sociales, lo mismo que viví yo en el lugar en donde residía hace muchos años. Y creo que esas historias te van marcando, ¿no? No sé si son completamente clave para desarrollar o no una empatía, pero creo que fue un punto de encuentro resiliente con historias de otros compañeros que también pertenecían a otros grupos, o que tenían lazos históricos ahí, ¿no? Donde habían sufrido dificultades sus propias familias, y creo que eso hizo que el proyecto fuera muy natural, ¿no? Entonces, hace muchos años nosotros nos dedicamos a que cada espacio de cafetería abrazara un proyecto social, y creíamos mucho en que esa era una buena forma de avanzar, respetando las convicciones sociales de cada quien, ¿no? O digamos a donde se iba desarrollando cada persona. Entonces teníamos una cafetería por ahí en Jojutla, y esa estaba vinculada a un programa migrante jornalero para
infancias jornaleras, ¿no? Entonces financiaba ese comedor. Y en la universidad había otra que tenía que ver con cuestiones educativas. Esas historias están abrazadas a nosotros, ¿no? A nuestras historias personales. Y nuestra compañera Debbie planteaba una cafetería inclusiva, ¿no? Después de pandemia, este proyecto, al quebrar de manera general todos los espacios, abrazó los otros proyectos sociales y dijeron, bueno, pues entre todos nosotros podemos tener el propio comedor comunitario. Y creo que ha sido un camino muy natural, porque a través del tiempo se ha consolidado mucho el tema de inclusión, como bien lo dices, más general, inclusión social, pero ha sido parte también mucho de las circunstancias o de los golpes que hemos como sorteado, ¿no? Como colectivo. Y pues a partir de eso el propio proyecto de manera ya transversal toma el tema de inclusión como algo que va a estar en todos los espacios que en algún momento podamos abrir, ¿no? Entonces como un eje completamente de trabajo. Y esto también al darnos cuenta de las pocas posibilidades que tiene una persona con discapacidad de poder acceder a un trabajo, ¿no? Y qué tan importante es un trabajo en la vida de todos nosotros para poder cumplir nuestras expectativas, sueños, anhelos o necesidades básicas. Y entonces hay un montón de historias a través de eso que nos han hecho reflexionar sobre la importancia de permanecer en ese mismo camino y potencializarlo lo más que se pueda. Y ya hablabas de que este ciclo de cine son películas mexicanas, y a mí algo que me llamó la atención, de hecho lo platiqué con Marco en algún momento, que son películas mexicanas que hacen reflexionar, es decir, tanto las personas que no tengan discapacidad como las que sí, pueden llegar a ver un cine que te va a poner a pensar. No es un cine fácil, digerido, y eso me parece importante porque es uno de los puntos que siempre hablamos las personas con discapacidad. A lo mejor tenemos una discapacidad motriz, a lo mejor no vemos bien, etcétera, etcétera, pero podemos pensar. No por tener la discapacidad está amedrada nuestra capacidad de pensar o de expresarnos, y me parece, por ejemplo, con Distancias Cortas, que toca un tema bien interesante, ¿no? De la amistad, pero también lo difícil que es acceder a los espacios, la propia discriminación, ya lo vimos con No Soy Guapo, también en esos espacios duros, ¿no? Donde se defiende pues la cultura, donde podemos ver una escena de un chico en silla de ruedas y no es algo forzado como ahora se ha dado en el cine, ¿no? De que vamos a poner al que tiene discapacidad 30 segundos para que seamos políticamente correctos. Yo creo que la ventaja de este cine mexicano que mencionas es que nos hace pensar. ¿Por qué decidieron también como meter estas temáticas que a veces son duras, no? Pues primeramente porque yo tengo una bandera muy clara en mi oficio, y que es no faltarle el respeto a la inteligencia del público, del espectador, ¿no? Creo que los públicos, y he recibido críticas al respecto, cuando tenemos, por ejemplo, el ciclo del adulto mayor, la gente cree que las películas programadas para el adulto mayor tienen que hablar sobre temas o personajes mayores, ¿no? Como que los adultos mayores tienen que ver historias de adultos mayores, ¿no? O el cine para niños necesita ser protagonizado por niños, ¿no? Y no precisamente, justo es, creo que mientras tengamos la capacidad de razonar, y esto tiene que ver con el crecimiento, con la edad, podemos ver, conocer cualquier tema, porque al final son experiencias de vida. Y justo programar este tipo de películas para el ciclo de cine con sentido, pues se basa uno en lo que yo creo en el cine, que es una herramienta social, pedagógica, histórica, y como lo mencionas, todo el público que llegue tiene la capacidad de escuchar, de ver o de leer y razonar al respecto, ¿no? Porque no precisamente la discapacidad los hace alejarse de otras experiencias alrededor, ¿no? Como lo hicimos con los sonideros, ¿no? En el documental Yo No Soy Guapo, que tiene también su contexto sobre la central de abastos y el barrio de la Merced y todo este tipo de cosas. Vimos Cuxlejal también, que tiene que ver sobre el tema del suicidio en los adolescentes de grupos vulnerables en Chiapas, ¿no? Entonces es un tema totalmente alejado tal vez de lo que de nuestro público específico al que vamos dedicado con el ciclo, pero es un tema que está ahí, que es parte de la realidad
mexicana, latinoamericana, etcétera, y empezamos con distancias cortas, como tú lo dices, que tiene temas de amistad, de lealtad, también de movilidad, de obesidad, que es un problema fuerte en el país, y yo no veo, ni siquiera me cuestioné a la hora de programar si es que nuestro público específico tenía que ver estas historias, ¿no? Sino yo creo que tienen que verlas, aparte de que pues, son las películas que están adaptadas, que tienen esta posibilidad, y que en base a ese catálogo nosotros hemos empezado a decidir cuáles son buenas opciones, como cuando programamos para cualquier público en la cartelera regular del cine. Te lo pregunto justamente porque ha pasado que cuando entrevisto a las personas con discapacidad, una de los reclamos, por decirlo así, es que nos infantilizan o creen que no somos capaces de hacer ciertas cosas o de ver ciertas cosas, y lo que quieren ellos es que se les trate con cierta normalidad, y digo cierta normalidad porque pues en general hay todo como un repelús de, ay, ahí viene alguien con discapacidad, ¿no? Y como que se alejan o los ven feo o no quieren preguntar, y de pronto alguien quiere ir al cine a divertirse o quiere ir a tomar un café, en este caso, por ejemplo, en Resiliente. Y esta parte yo voy hacia ti porque qué importante es generar estos ciclos de cine para que las personas con discapacidad tengan ese espacio de esparcimiento, porque de pronto se piensa que una persona con discapacidad solamente va a ir a sus terapias, solamente va a ir a la escuela o solamente va a ir a trabajar en caso de tener trabajo. ¿Y la diversión dónde queda? O el espacio donde se pueda conocer a lo mejor a otras personas también que tienen otras discapacidades. Esa parte yo creo que Resiliente ha sabido conjuntar y conjugar públicos muy diversos que de pronto se unen, y te das cuenta, es que sí existe. Lo que sucede es que no hay lugares en Cuernavaca para que las personas con discapacidad se diviertan. ¿Por qué crees que se deba a esto? Yo creo que tiene que ver mucho con una cultura que intenta homogenizar, ¿no? Las circunstancias o las necesidades, ¿no? Entonces se van siempre por miradas muy globales, ¿no? de ver cuáles son las propuestas que se pueden ofrecer. Pero si hacemos un planteamiento individual y nosotros mismos nos ponemos a reflexionar de cuáles son nuestros gustos, a dónde nos gusta ir, qué nos gusta ver, qué nos gusta disfrutar, qué hacemos a lo largo de la semana, no debería darnos tanto trabajo entender que esos gustos pueden ser, o esas necesidades pueden ser muy similares al de una persona con discapacidad, ¿no? Que regularmente esos ajustes sociales no se hacen, ¿no? En cuanto a un museo, un cine comercial, o sí muy por encima, ¿no? En algún momento, cuando estaba el tema de la pandemia, y no sé si se acuerdan, intentaban de modificar para que todas las películas tuvieran subtítulos, ¿no? Y intento estaba enfocado a que las personas sordas pudieran disfrutar el cine a través de los propios subtítulos, ¿no? Es un primer ajuste, no quiere decir que sea todo el ajuste que se necesite para que una persona sorda pueda disfrutar una película de cine, pero se abrió todo un debate, ¿no? Y ese debate lo abrieron muchas veces las personas que no tenían discapacidad diciendo, no, ¿cómo crees que solamente haya una sección especial porque a mí me aburren los subtítulos, porque a mí volviendo a hacer el ajuste hacia las personas que tenemos muchos privilegios, ¿no? sociales. Entonces creo que es importante simplemente entender que en base de esas mismas necesidades pueden ser muy parecidas a las que tiene una persona con discapacidad. Y entonces, ¿cuáles son los ajustes razonables que tenemos que hacer para que las cosas se puedan pasar? Lo mismo en un banco o en algún momento, por ejemplo, estuvimos trabajando en un tema con la Fiscalía porque había muchas personas sordas que iban por el acta de antecedentes no penales, ¿no? Y decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? No podemos comunicarnos. Bueno, pues se hace específicamente una capacitación centrada en los requisitos que se necesitan, ¿no? Una de las cosas que nos ha pasado mucho con instituciones o empresas, organizaciones, en cuanto hablamos de inclusión, casi siempre nos dicen como es que no hay presupuesto, ¿no? O es que no hay para invertir, cosillas así. Pero los propios espacios con organización en cuestiones educativas, de formación, pueden abrir la puerta, ¿no? El propio Resiliente en Cine Morelos está en un segundo piso, ¿no? Pero bueno, de esa puerta que sí podemos abrirlo en temas de inclusión, entendiendo
el abanico tan grande de diversidad que hay en el propio tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, creo que de manera individual, simplemente aterrizarnos a pensar que así como nos gusta ir a un café, vayamos a un espacio en donde podamos disfrutarlo. Lo mismo una persona con discapacidad. Hace como un año fuimos a Campeche a dar una capacitación y nos decía, bueno, encontramos a una persona que estaba ahí como tenía una discusión a lo lejos con otra, ¿no? Parecía que no se entendían y entonces nosotros seguimos avanzando y dije buenos días, no hubo respuesta y dije, a lo mejor es una persona sorda, entonces dije buenos días en lengua de señas, noté la expresión de la persona, yo entré al baño, al salir me dijo, oye, ¿sabes lengua de señas? Sí, poquito, ¿podemos sentarnos a platicar? Sí, por supuesto, y estuvimos media hora platicando sobre su vida. ¿A qué quiero llegar con esto? Él decía que llevaba 3 meses sin poderse comunicar con una persona sorda, tenía solamente un teléfono de estos cacahuatitos, y pues las personas sordas con videollamadas pueden tener una comunicación evidentemente fluida. Entonces me decía, no he hablado con nadie en 3 meses, ¿no? Y cuando les digo esto a personas que no tienen discapacidad auditiva, les digo, ¿qué pasaría si en 3 meses no pudieras comunicarte para nada con nadie? O un día, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si tampoco hubiera espacios para poder disfrutar de irte a un antro o irte a tomar un café, ¿no? O sea, aterrizar esas cosas hacia lo común, hacia nuestras vidas diarias. Y entonces sí entender que hace falta muchísimo, ¿no? Antes de continuar con la pregunta, que la voy a dejar en el aire para que la piensen los dos, porque yo creo que tiene que ver como con los dos espacios, tanto con el Cine Morelos como con ahora la cafetería Nueva Resiliente. Es importante lo que tú dices, aterrizar lo cotidiano que para las personas sin discapacidad les parece tan cotidiano y ya lo dan por hecho, no dar por hecho nada y pensar que una persona con discapacidad le puede costar el doble o el triple y que eso es justamente un privilegio, ¿no? El respirar, el poder caminar, el poder moverte en esta ciudad que de veras a veces parece que estamos en un camino sinuoso y que nos podemos caer todos, porque todos podemos llegar a tener una discapacidad y eso hay que dejarlo muy claro. Pero yo los voy a dejar con una pregunta que tiene que ver con los espacios. Es decir, yo quiero ir al cine, pero me doy cuenta que a lo mejor no me pueden llevar en silla de ruedas, o yo quiero ir a una cafetería y ya nos damos cuenta que tenemos un problema de accesibilidad. Como personas con discapacidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos dirigirnos a lo mejor al Cine Morelos o a lo mejor contigo para necesito que se ponga una rampa o justo eso, llegar a que la experiencia de la persona con discapacidad te toque y te diga, esta rampa no funciona, funciona mejor así? Porque es importante decirlo. El presupuesto nunca va a haber, o la mayoría de las veces nunca va a haber, pero la intención que tengan tanto las instituciones como las cafeterías, como los restaurantes, de decir, vamos a ver qué podemos hacer, eso se agradece mucho y pues es lo que nos permite pues decir, va, te esperamos, te aguantamos y te apoyamos. Pero cuando no hay esa empatía, es cuando enoja, porque dices, ¿quieres que la gente venga al cine o a la cafetería y no permites? Entonces hay como todo un tema, pero ya nos tenemos que ir a un corte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Natalia Correa y estás en tu programa Accesible. Regresamos.